Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es John James Espinosa Garcés, de la UNAD, matriculado en el programa Ingeniería de Telecomunicaciones, y en esta ocasión para el curso de tratamiento de imágenes fase 5 vamos a exponer el proyecto que se realizó durante toda la etapa, pues, en el proceso de este curso. Somos los estudiantes, mi nombre John James Espinosa, el compañero Elkin Duan Chica Ospina, el compañero Byron Camilo Erazo Muñoz. Somos los tres que participamos en esta actividad y somos del grupo 20. Listo, bueno, entonces por aquí están las evidencias de los aportes en el foro. Este es el aporte del compañero Byron, este es el aporte del compañero Elkin y los aportes míos de John James Espinosa en el foro. Bueno, ahora sí. ¿En qué consiste el proyecto? Consiste en desarrollar un proyecto que tiene como objetivo identificar el último dígito de cada placa, identificar si termina en 1 o si termina en 8 en cada ciudad. Listo. Este proyecto debe realizarse en MATLAB. ¿Con qué hemos iniciado? Lo primero que se realizó fue un diagrama de flujo, el cual represente el proceso que se va a utilizar para distinguir las placas terminadas en 1 y 8. En este caso, el título que le pusimos fue identificar placa vehicular. ¿Qué es lo que hace? Capta un vehículo, luego toma una fotografía, toma solo la parte en donde está la placa, mira si la placa es legible. Si no es legible, entonces lo que hace es reconstruir la imagen y vuelve a ver si es legible o no. Si es legible, entonces sigue el siguiente paso. Si no, pues termina el análisis si termina en 1 u 8. Si se termina en 1 u 8, entonces continúa a aplicar las sanciones. Y si no, pues él vuelve a iniciar el proceso nuevamente. Luego, lo que realizamos fue se me descontroló. Luego lo que realizamos fue pasar una imagen a escala de grises, ¿sí? Lo hicimos con este código. Tomamos la placa que tenemos guardada en la carpeta, la mostramos, luego con este comando de gray pasamos la imagen a escala de grises. En el caso mío, que fue la placa MPT61, este fue el resultado después de haberla pasado. Y con esto pues mostramos el histograma de este resultado de la placa gris. Luego lo que se realizó fue el CLAB, ¿sí? Esto pues también cargamos la imagen, cargamos la placa que tenemos, ¿sí? Seleccionamos ya la placa en gris que habíamos seleccionado ya, que habíamos convertido antes, en este caso esta. Y lo que vamos a hacer es dividir las tres componentes, L, A y B, ¿sí? Entonces vamos a ver si le podemos dar un poco de zoom aquí. Tendríamos este resultado, este y este para la misma placa. En este caso lo que yo hice fue como aumentar un poco de brillo aquí para ver como la diferencia. Y lo que CLAB hace es que toma los cambios que hayan habido en la placa o en la imagen, y lo que hace es tratar de reconstruir. Esto es lo que hizo con esta placa, ¿sí? Que se distorsiona un poco, pero él vuelve y la toma y la trata de corregir. Bueno, luego lo que se realizó fue elegir el número de píxel y umbral para el procesamiento de imágenes. Este proceso se realiza con el fin de que al momento de empezar a ejecutar los cambios, pues se haya elegido un buen umbral y un píxel para que los caracteres de la placa no se pierdan, ¿sí? Ya que se va a identificar las placas que terminan en 1 o en 8, pues es importante que no se pierda al menos el último dígito, ¿sí? Entonces ese umbral y ese número de píxeles lo elegimos en base pues al histograma, ¿sí? Y en mi caso, o en el caso pues del proyecto, cada uno escogía el umbral, el número de píxeles de acuerdo a las imágenes que tenía la base de datos. En este caso lo que escogimos fue el 0.3 para el umbral y el número de píxeles para 200. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se llama a la placa que ya estaba en escala de grises y se le aplica este umbral, el número de píxeles para 200, y se le aplica el filtro solamente para que aparezca solamente la parte de las letras marcadas en color blanco, y lo demás, lo que no nos interesa, si lo que tenga otro color, pues que quede en fondo negro, ¿sí?
con esto remarcamos la parte de las letras y números que componen la placa solamente. Nos borra los puntos, nos borra marcos, todo eso. Luego aplicamos el ruido sal y pimienta. En esta parte lo que hacemos es aplicar este efecto. Vamos a ver un poco de zoom para que se aprecie. Este efecto, sí, esta es la placa original en gris, y con el ruido gaussiano el resultado es este, y con sal y pimienta este es el resultado, ¿sí? No mancha tanto la placa, no toma tantos píxeles. ¿Con qué código hicimos esto? Este fue el código que se utilizó. Le agregamos sal y pimienta en esta cantidad de 0.05, perdón. Aquí lo que hacemos es mostrar la imagen original y el resultado, ¿sí? Después de haber aplicado con agre y placa, ¿sí? Este es el que se utiliza para sal y pimienta. Y sí, básicamente, bueno, y aquí pues lo que hicimos fue eliminar un poco el ruido en este cuadro. A ver si puedo. Ajá. Listo. Y ya lo que él hace pues es mostrar la imagen filtrada después de todo. Luego se realizó bordes Cani y bordes Sobel, ¿sí? Estos bordes son bordes que se trabajan según la necesidad. Cani y Sobel, uno de los dos tiene más detalle o capta más detalle al momento de elegir los bordes. Entonces este fue el código que se utilizó. Se le aplicó bordes Cani a la placa en gris, ya cuando estaba en gris, y se le aplicó bordes Sobel a la placa cuando estaba en gris. ¿Qué otra cosita? Bueno, esto fue lo que se le hizo. Se le aplicó en un cuadro 3x2 y este fue el resultado. Estos son los bordes Cani y Sobel. Entonces, como se puede ver aquí, pues este de acá tomó más detalles que en comparación con este otro, ¿sí? Acá no se perdieron tantos píxeles como en el de acá. Aquí por lo menos la M ya no se nota mucho, ¿sí? Se podría confundir con otro, pero aún así pues el último número no se perdió. Bueno, luego lo que se hizo fue aplicar la función morfológica de dilatación. Se crea un elemento estructurante de 7x7 píxeles en este caso. Se le aplica una dilatación a los bordes Sobel, ¿sí? Y como para tomar los bordes de la placa, de los componentes de la placa, y ponerlos en mayor tamaño para poderlos identificar mejor. Luego lo que hace es que con esta función infill lo que hace es rellenar esos huecos que dejaron al momento de aplicar esta dilatación. Vamos a darle un poco aquí de zoom a esto. Aquí se puede apreciar cuando se aplicó el otro, entonces se ve que como que se daña un poco, y lo que hace el otro código de infill es como recuperar y reconstruir eso, rellenando los huecos por donde se pueden salir los píxeles, y tenemos este resultado. Luego posteriormente lo que se realizó fue lo siguiente. Vamos a quitarle un poco de zoom aquí. Ya aquí íbamos a sacar el tema del centroide y la circularidad para cada una de las imágenes para empezar a entrenar la máquina. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Teniendo en cuenta que ya habíamos elegido un número de píxeles y el umbral por 0.3 y el número de píxeles por 200 píxeles, entonces lo que hacemos es elegir la imagen, ¿sí? Elegimos la imagen y adicional a esto vamos a colocar estos códigos, que lo que nos va a permitir este de aquí, centroide y circularidad. Este código de acá es mostrar el centroide, pues valga la redundancia, y la circularidad. El centroide se va a mostrar tanto en X como en Y para cada una de las imágenes. Ya una vez que corramos esta imagen vamos a obtener el siguiente resultado. Por ejemplo, para esta placa, aquí tenemos los resultados. Nos dice que el centroide está para X 7.6560 y para Y 21.33624 y la circularidad 0.2588. Lo mismo sucede con todas las placas que se toman. En este caso fueron 7 para entrenamiento y 7 para prueba. Aquí tenemos centroide y circularidad. Una vez que realizamos el tema de sacar el centroide y la circularidad por cada placa, lo que realizamos fue... Se me fue esto otra vez. Bueno, aquí está.
lo que realizamos fue la clasificación SVM, que consiste en tomar el centroide tanto en X como en Y de cada imagen y diligenciarlas en un Excel, una tableta Excel. Y de acuerdo a eso, pues colocar si la placa terminaba en 1 o terminaba en 8. En este caso, pues las placas que terminan en 1 se representan con el número 1 y las placas que terminaban en 8 se representan con el número 0. Entonces tenemos 4 placas terminadas en 1 y 3 placas terminadas en 8. Luego lo que hacemos aquí en esta parte es llamar a entrenamiento, ¿sí? El entrenamiento LSX es la tabla que habíamos diligenciado en el Excel. Esto para hacerlo solamente con MATLAB. Entonces aquí lo que vamos es a llamar esa tabla que realizamos en el Excel para que nos verifique de acuerdo en el código programado cuántas placas son terminadas en 1 y cuántas son terminadas en 8. Sí, entonces él también aquí nos certifica que efectivamente 4 terminaron en 1 y otras 3 terminaron en 8. Bueno, y luego lo que hicimos ya una vez que la máquina está entrenada, bueno, aquí pues las 4 placas que terminaban en 1 por el SVM y luego yo como experto certificaba que efectivamente las 4 terminaban en 1 y las otras 3 en 0. Aquí nos aparecía un mensaje, ¿no? Según todo el dato, pues el mensaje en pantalla aparece si termina en 1 o en 8. Para el análisis de resultados, ya como la máquina está entrenada, entonces lo que realizamos es ahora sí la prueba con todas las imágenes de prueba que tenía, que ya estas son otras placas, ¿sí? Sin alterar ni el umbral ni el número de píxeles. Entonces se llamó a cada placa y se toma también estos valores para el centroide en X y Y, la circularidad, se hace la clasificación tanto por SVM experto y la clasificación por umbral. Entonces para los verdaderos positivos tenemos 4, verdaderos negativos tenemos 3. Y entonces ya basados en ello aplicamos estas ecuaciones para poder validar, quitémosle un poco de zoom a esto, aquí esta tablita, para poder validar cuál es la precisión, la exactitud, la sensibilidad y la especificidad. Una vez realizado todos estos, procedemos a graficar en el MATLAB para ver el punto de buen funcionamiento que tiene el código. Eso hasta ese momento lo teníamos en 1, o sea, quiere decir que teníamos en un nivel de aceptabilidad muy bueno porque estaba en 0 para X y 1 para Y. Bueno, ya pasando a la fase 5, lo que se realizó fue nuevamente el tema de entrenar la máquina, pero con una base totalmente diferente de datos, también con el umbral 0.3, con el número de píxeles 200. Entonces lo que hacemos es llamar cada placa de entrenamiento. Bueno, aquí tengo un pantallazo de prueba, pero era en las placas de entrenamiento. Y sí, le aplicamos también el que nos muestra el centroide tanto en X como en Y y la circularidad. Y luego pues el sistema nos va a arrojar si termina en 1 o en 8. Entonces aquí cargamos cada imagen, ¿sí? Aquí tenemos los resultados de cada imagen, aquí sacamos el centroide en X, en Y, la circularidad y la clasificación SVM. Nos dice que esas que están en 1 terminan en 1 y las que están en 0 terminan en 8. Cojamos por ejemplo esta placa para validar. Aquí se ven los resultados, nos muestra el centroide, la circularidad, ¿sí? Si cogemos otra placa, por ejemplo esta de aquí, el 8, aquí nos muestra el centroide, la circularidad y todos los datos que necesitamos para diligenciar esta tabla. Luego, aquí definimos los puntos de partida para entrenamiento de la máquina, ¿no? En este caso, el centroide en X, los que están menores a 11.1, esos podríamos decir que son placas que terminan en 1. Aquí por lo menos este tiene 11.0184. Otra placa que termina en 1, 7.32, otra la 7.6, esta la 6.8. Y o sea que las que están por encima de ese valor de 11.1 podemos decir que son placas que terminan en 8. Eso porque tienen más píxeles, ¿no? Guardan más píxeles. Luego lo que hacemos es el mismo procedimiento de acá, pero como ya la máquina se entrenó, entonces se va a hacer con la base de datos de prueba, así que son 13 placas. Entonces cargamos, hacemos lo mismo, cargamos todas las placas, verificamos por ejemplo esta, aquí nos muestra el centroide, nos muestra la circularidad,
tanto en X como en Y, nos dice la placa termina en 1. Aquí sí toma el pantallazo completo. Y por ejemplo esta otra, una aquí, a ver esa placa, bueno, esa placa también termina en 1, esta por lo menos. Esta placa, en la placa termina... este fue un error que tuvo el cálculo, ¿no? Entonces me muestra que terminaba en 1, pero pues uno como experto verifica que no es así, termina en 8. Eso ya va ahorita en la tabla. Por lo menos esta así, nos muestra centroide, circularidad y la placa que termina en 8. Entonces se cargan todas las imágenes para luego proceder a llenar esta tablita. Aquí se colocan todos los valores que están: centroide X, centroide en Y, la circularidad, la clasificación SBM, la clasificación por experto y el clasificador por umbral. Ese es el error que les digo. La placa número 11 nos dice por clasificación SBM que la placa termina en 1, pero no termina en 1, realmente termina en 8. Entonces ahí hubo como ese pequeño error. Por lo tanto tenemos 2, 4, 5, 6, 7 verdaderos positivos, 2, 3 verdaderos negativos, un falso positivo y 2 verdaderos negativos más. Ahora bien, lo siguiente que se realizó fue, ya una vez que hayamos cargado todas las placas, lo que hacemos nuevamente es llamar al entrenamiento para compararlo con prueba y validar cómo fue ahí ese suceso. Listo, entonces nos va a comparar aquí, nos va a decir en este resultado, en este código, nos va a decir, bueno, estas dos terminan en número 1, estas otras 4 y acá terminan en 1 y las demás terminan en 8. Listo, y acá luego, ya una vez que hayamos tenido ese resultado ahí, podemos pasar al tema de realización de curva de la característica operativa del receptor para la SBM y para el clasificador por umbral. Entonces aquí tomamos los datos como nos arrojaba esa tablita. Tenemos por el clasificador nos da 8 placas terminadas en 1 y las otras nos las da terminadas en 8. Entonces lo que hacemos es llenar aquí esta tablita. Entonces tenemos 8 por SBM que terminan en 1 y las otras terminan en 8. Los reales pues son 7 y 6. Aquí los falsos positivos tenemos 1, falsos negativos tenemos 0, verdaderos negativos tenemos 5, verdaderos positivos 7. La precisión, exactitud, sensibilidad y especificidad. Eso se calcula basado también en estas ecuaciones que habíamos visto por acá. Eso lo podemos validar basado en las ecuaciones. Por aquí las tenía hace un momento. Bueno, en estas ecuaciones de aquí, sensibilidad igual a verdadero positivo sobre verdadero positivo más sobre falso negativo, así. Entonces para cada una de estas utilizamos una de ellas según la que necesitamos. Listo, entonces lo que realizamos fue ese cálculo y por eso obtenemos que la precisión es de 0.75, la exactitud 0.92, la sensibilidad de 1 y la especificidad en 0.8. Luego necesitamos encontrar esas coordenadas. Entonces necesitamos 3 coordenadas. El X es igual a 1 menos sensibilidad y ya hay igual a especificidad. Hay dos coordenadas que ya están dadas, que es la primera y la tercera. La primera es 0.0 y la tercera 1.1. Y la que tenemos que calcular nos dice que X equivale a 1 menos sensibilidad. Entonces tomamos 1 menos 1 igual a 0 y el otro que es Y sería especificidad. Eso da 0.8. Procedemos a graficar en el MATLAB y graficando entonces bueno, el código que se utilizó para graficar fue este código. Vamos a ver si lo podemos hacer para aquí. Este fue el código que se utilizó para hacer la gráfica. Tomamos las coordenadas 0.0, 0.0, 0.8 y 1.1 y le colocamos los títulos, bueno, y acá tanto para X como en Y, y lo que obtenemos es este resultado. Tenemos aquí estamos por encima de lo que se requiere pues para tener una aceptabilidad. Bueno, en el proyecto estamos en 0.8. Esa falla que tenemos aquí, que no nos alcanza a llegar a 1, es por el error que indicaba hace un momento, de que pues hubo algo ahí que tal vez el umbral o el píxel no nos quedó
tan exacto, entonces por eso tenemos ese pequeño error, ¿listo? Entonces, pero sin embargo tenemos una muy buena aceptabilidad para el proyecto. Como conclusiones podríamos decir que según los resultados se puede observar que el proyecto es viable y que cumple con lo solicitado, ya que se puede apreciar las placas que terminan tanto en 1,8, aunque hay un pequeño error ahí. En cuanto a las mejorías, se puede mejorar, eso se puede mejorar solucionando tal vez, seleccionando un mejor umbral, un mejor número de píxeles con mayor exactitud, y con eso muy probablemente se va a subir acá las probabilidades pues de encontrar los valores correctos. Entonces, no siendo más, eso sería todo. Muchísimas gracias.